Hola, ¿qué tal? Paz y bien, un gusto de compartir con ustedes otra cápsula más de la teología en nuestra vida. Yo estoy aquí con Alicia y Osvaldo, Alicia Farías, Osvaldo Zampini, con los cuales estamos desarrollando estas cápsulas de la animación bíblica. ¿Hoy qué vamos a ver? Animación bíblica de la pastoral, un poquito vamos a ver el proceso histórico de esto hasta llegar a lo que es actualmente la animación Una bíblica de la introducción. pastoral. O sea, la parte histórica, diríamos Sí, hoy. sí, sí, Exacto. sí. Bueno, vamos juntos entonces a ver esto de la animación bíblica en nuestra iglesia. Bueno, Alicia y Osvaldo, decíamos hace un ratito, ya al comenzar, que es todo un tema hablar de la animación bíblica pastoral, porque es como que se hablaba hasta no hace mucho de la catequesis por un lado, la Biblia quedaba como otra por otro lado, no se había enganchado el tema de catequesis y Biblia, por eso hoy se habla de animación bíblica, pero hubo todo un proceso, ¿no? Una historia, como decíamos, ¿no? Sí, todo un caminar de la iglesia, nuevamente a partir de Dei Verbum del 1965. Fue todo un caminar de la iglesia por cumplir este pedido, la exhortación del Concilio Vaticano II. Pedido que todavía queda mucho por hacer. Pero bueno, después del concilio hubo mucho esfuerzo, si bien ya habíamos dicho que antes del concilio también había habido acercamientos a la palabra y demás, de acercar al pueblo la palabra de Dios, pero el concilio le da una impronta más fuerte, ¿no? Entonces el primer periodo fue más que nada que el pueblo de Dios, que los fieles tengan acceso a la Biblia. O sea, el tener la Biblia, que las Biblias estén en los hogares católicos, fue por allí lo que caracterizó la década del 70. Se incentivaba mucho esto, se comenzaron con las traducciones, de por sí habíamos hablado en otra oportunidad de la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, surgen en la década de los 70, ¿no? Entonces este esfuerzo de que los fieles católicos tengan la Biblia. Ahora, en ese momento nos referíamos especialmente y particularmente a tenerla materialmente, a tener el texto, el libro, que ya era un paso grande, porque parecía en algún momento, en esa época, que quien tenía el libro de la Biblia no éramos los católicos, sino cristianos de otras denominaciones, hermanos de otras confesiones cristianas. Claro. Así que este fue un paso de alguna manera importante. Sí. Así que bueno, después la década del 80 se caracterizó, los que tienen más o menos nuestra edad pueden recordarlo, se caracterizó más que nada en qué hacemos con la Biblia, o sea, la teníamos en casa pero no la entendemos, ¿no? Entonces la década del 80 fue el tiempo de cursos, libros, publicaciones de cómo comprender la Biblia, introducción a la Biblia, curso de introducción a la Biblia, curso de introducción al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Bueno, y era un poco ese acercamiento a la palabra de Dios, el conocimiento para poder manejar y entender de qué se trata. Mucho me acuerdo de eso que estás diciendo, mucho me acuerdo, por ejemplo, el aporte de los audiográficos del padre Pereda Hernán, por ejemplo, de Expedición a la Interioridad, pero antes el de la Lección Divina y todo Sí, eso. había de distintas maneras. Nosotros de por sí con los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, bueno, encontramos primero las diapositivas, en esa época no estaba yo todavía, los audiográficos con sonido, o sea, por medio de los cassettes en ese momento, después por video. Era la manera de que, bueno, la gente pueda saber, en Biblia en mano, por ejemplo, ¿no? Cómo manejar la Biblia. Sí. En la década del 80 se caracterizó por esto mucho, pero comenzaron a surgir lo que se conocieron como los círculos bíblicos, por ejemplo, ¿no? Y comenzaron también a surgir personas que decían, bueno, está bien, lo conocemos, pero vamos a rezar con la Biblia, ¿no? Yo recuerdo particularmente en Brasil hubo una encuesta acerca del texto bíblico al pueblo y la gente pedía rezar con la Biblia. Entonces comenzó todo de llevar la Biblia al pueblo, ¿no? Entonces en los 80
también comenzó esta relación texto bíblico y vida. Pero bueno, ahí también estábamos en este conocimiento, ¿no? Había como por allí algunos que se identificaban más bien con el texto bíblico de Emaús, ¿no? Entonces decían que hay que partir, como los discípulos de Emaús del Evangelio de Lucas, en donde Jesús resucitado se pone al lado de los discípulos y empieza a caminar y a escuchar sus preocupaciones, y de allí comienza a citar los textos bíblicos, a interpretarlos, y bueno, se da el encuentro, el reconocimiento cuando parte el pan y vuelven a la vida, ¿no? Entonces la propuesta de algunos era esta, ¿no? Texto, vida, texto, vida. Mientras que otros tomaban más bien como por allí el caminar de los Hechos 8 de Felipe y el eunuco, ¿no? Claro. En donde los pasos de querigma, claro, ¿no? exactamente, el texto bíblico y de allí a la vida. Entonces estaban en los 80 un poco todo esto también de qué modo acercarnos al texto bíblico. Los 90 ya nos comienzan con la síntesis. Bueno, es importante que el texto bíblico siempre recordemos la vida, o sea que nunca tomemos el texto bíblico solo, sino texto bíblico y vida. Esa fue otra etapa, una sí. etapa ya más, podríamos decir, superadora en algún sentido. Exactamente, sí, sí. Entonces, también la lectura popular, en esta época también lo que llamamos la lectura popular de la Biblia, es decir, llegar a los barrios, llegar a las familias, llegar a las casas más sencillas. Las comunidades de base ya habían estado, pero bueno. También, pero hay podríamos decir, un salto avanzando en esto de llegar con un lenguaje más llano y también con estos grupos más sencillos a las comunidades. Exacto, sí. Un redescubrir de la Lectio Divina que veremos después, pero se da también acá en la década del 90, ¿no? También. Sí. En realidad Juan Pablo II también ya nos invita a esto de la Lectio Divina y es un llamado ya. Entonces, el cardenal Martini también. Claro, sí, recordamos mucho al cardenal Martini, sobre todo con la difusión primero en los retiros en Milán, a jóvenes, a gente que venía a escucharlo y a rezar, y también de alguna manera con la difusión de sus libros, que tantos ha publicado y que de alguna manera nos ha llegado a todos de una etapa de formación, de hacernos gustar, saborear esa palabra, no solamente para formarnos, sino también en una etapa que la usábamos de alguna manera estos textos para acercarnos a la palabra para rezar. Exacto, sí. Y después de la década del 90 llegamos al nuevo milenio. Claro, exactamente, en donde ya también a nivel de pastoral bíblica, o sea, también este acercamiento de la palabra a la vida y la palabra, también tuvo sus matices, o sea, en los 90 se hablaba mucho de la pastoral bíblica, ¿no? O sea, la pastoral bíblica entre las pastorales, la pastoral carcelaria, la catequesis, entre todas las pastorales, había la pastoral bíblica que, bueno, una exactamente, isla. sí, una más entre las demás pastorales. Entonces, pero bueno, hoy sabemos que no puede ser así, el texto bíblico de por sí tiene que iluminar todas las pastorales. Hoy ya se habla de una no pastoral, sino de una animación bíblica de la pastoral. Es decir, no sería la pastoral bíblica una más, sino que la animación, la Biblia, tiene que ser la que anime, la que sea la savia, que alimente todo el árbol de las distintas pastorales. Exactamente. Como un eje transversal, decimos siempre, ¿no? Sí. Bueno, la palabra tiene que, de por sí, como dice Osvaldo recién, la savia, alimenta, llega a todas las ramas. Ninguna pastoral puede prescindir del texto bíblico, de la Biblia. Si no, no sería pastoral, sería sociología, sería otra cosa. Claro, la misión de la iglesia es evangelizar. Claro. Por lo tanto, de alguna manera queremos transmitir esta inquietud, este desafío de que la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, sea la base, la que alimente, la que sea fuente de todas las distintas pastorales enmarcadas en una pastoral orgánica. Esto puede ser un desafío, pero bueno, es un trabajo que tenemos por delante para nuestras diócesis, para nuestras parroquias,
y también para nuestras vidas. Y ahora, como se ve también todo en clave de sinodalidad, también esto tiene que la Biblia animar todos estos encuentros sinodales en tantas diócesis del mundo entero donde se está dando este camino sinodal como nos pide Francisco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alicia Farías y Osvaldo Zampini, por este momento en que hemos visto la primera parte de esta cápsula de la animación bíblica. Haremos una segunda parte más adelante, así que muchas bendiciones, paz y bien.